Continuando con la audiencia inicial y habiendo explicado ya el saneamiento del litigio, las excepciones previas, la fase siguiente dentro de esa audiencia inicial es la fijación del litigio. La fijación del litigio no es cosa distinta que los aspectos sobre los cuales se va a afincar o se va a precisar el proceso que se va a llevar adelante. Es decir, la norma dice que las partes determinarán sobre qué aspectos están de acuerdo. Es decir, si sabemos sobre qué estamos de acuerdo, si las partes, tanto demandante como demandado, decimos, bueno, dentro del proceso estamos de acuerdo en que Pepito Pérez estudiaba en el colegio de X o Y, el menor de edad. Dentro del litigio está evidenciado que la persona X o Y, o Pepito Pérez, estuvo privado de la libertad con ocasión de la sentencia tal, del proceso tal, y que estamos de acuerdo en que se dictó una sentencia de tal categoría dentro del proceso penal, absolutoria, de preclusión o eventualmente en los casos en que también se da cuando hay prescripción del proceso penal y que eventualmente puede haber responsabilidad del Estado, eventualmente en esos asuntos también. Entonces, es decir, ahí tenemos aspectos claros que no pueden la parte contraria ni siquiera entrar a oponerse porque son ciertos, están probados y sobre ello no se fincaría el litigio, ¿sí? Entonces la norma trata de decirnos sobre qué estamos de acuerdo para que lo demás que quede es el desacuerdo entre las partes. Entonces normalmente en una audiencia donde se fije el litigio, lo importante es determinar con claridad sobre qué aspectos vamos a pelear, sobre qué aspectos vamos a tener contención y cuáles van a ser objeto del proceso, objeto de pruebas, de alegaciones y de la sentencia que dicte finalmente el juez dentro de la causa, dentro del proceso que se lleva adelante. ¿Qué pasa en la práctica? Que hay jueces que le suelen dar un curso a esta audiencia donde el juez llega a la diligencia y dice: yo he leído el proceso y yo considero que el litigio se va a fijar sobre tales aspectos, sobre si la entidad demandada tal o cual tiene responsabilidad, sobre si falló en la prestación del servicio o si por el contrario fue un daño especial, es decir, basado en una conducta legal y legítima del Estado, pero que a pesar de ello causó daño, en determinar si existe el nexo causal demostrado dentro del proceso, en determinar si hay responsabilidad de la entidad y en algunos casos que estén muy carentes de elementos de prueba, donde haya una discusión muy grande, pues la verificación de la existencia del hecho, si efectivamente existió. Pero también hay otros jueces que, digamos, adoptan esa misma postura de decir la fijación del litigio creo que sobre tal, pero le permite a las partes también su opinión o consideración y dice, a pesar de yo fincar el litigio o soportar el litigio sobre tales aspectos y considerar que estos son los objetos de la litis, le solicito a las partes, si están de acuerdo o no, que manifiesten sobre qué más se puede fijar el litigio. Por el contrario, que es el más ajustado a las disposiciones normativas, pero no el más célere del proceso, valga la aclaración, pues es el juez el que invita a las partes, más aún que la norma es un poco más diciente sobre ese aspecto, a que las partes digan, bueno, consideramos que el litigio se debe fijar sobre tales puntos, previa exposición de cada uno de los extremos demandante-demandado, indicando sobre qué aspectos debe claramente fijarse el litigio y, como les dije con antelación, diciendo, manifestando cuáles ya consideran las partes que no necesitan ningún tipo de litigio porque ya están claramente demostrados en esta fase o en esta etapa inicial del proceso, es decir, en esta audiencia inicial o en lo que indicábamos en videos anteriores sobre las etapas que tiene el proceso contencioso administrativo, pues entonces en ese proceso contencioso administrativo ordinario, dentro de esa primera etapa, pues hasta ese momento se tenga clara consideración de esa fijación del litigio. Una vez ya se ha resuelto la fijación del litigio y decimos las partes estamos de acuerdo sobre qué vamos a discutir, sobre qué vamos a trabar la litis, sobre qué vamos a pelear, sobre qué vamos a tener contención dentro de este proceso, qué habrá que demostrar con los insumos o los elementos de prueba solicitados tanto en el escrito de demanda o eventualmente en la reforma, así como los pedidos aportados por el extremo demandado o los que de oficio se vayan a hacer por el juez
en etapas siguientes. Una vez cerrado esa fase dentro de esta etapa inicial de audiencia inicial, ya se ha resuelto la fijación del litigio, pasamos a lo que les dije en otro video anterior, que era el aspecto de la conciliación. Es decir, formalmente la conciliación está determinada luego de la fijación del litigio. Lo que pasa es que, pues digamos que es la primera muestra de intención dentro de ese proceso, si a pesar de fijar y demás, podemos llegar a un tipo de acuerdo de conciliación. Valga dejar claro en este video que la conciliación dentro de un proceso puede darse en cualquier etapa del proceso, puede darse iniciando el proceso, puede darse aquí en la audiencia inicial, puede proponerse después de surtidas las pruebas, puede darse antes de la sentencia de primera instancia o una vez dictada la sentencia de primera, si es desfavorable al demandado, pues conciliar una vez presentados los recursos de apelación si se presentan e intentar pues conciliar también en la segunda instancia en cualquier momento. Así como también existe la posibilidad de conciliación prejudicial. Etapas de conciliación en estos procesos existen en todo momento. Es por eso que he insistido y que he dicho en otros videos, el Estado es el peor, un pésimo conciliador, a pesar de tener tantas oportunidades de arreglo y de concertación, sobre todo para aquellos casos donde vislumbre por sí misma la responsabilidad del Estado, que donde por más que se defienda el Estado no va a poder lograr salvarse o exonerarse de algún tipo de responsabilidad. Entonces, luego de esta etapa o esta fase de fijación del litigio, que es la más importante dentro de lo que estamos explicando en este video, pues la siguiente sería la de conciliación, no obstante poderse realizar en otro momento procesal.